Dios les bendiga en este precioso día. Voy a continuar con esta serie de mensajes cortos que hemos titulado 100 principios para estar al 100 con Dios. Y el día de hoy quiero compartir la escritura que se encuentra en Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 41. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su hija que tenía estaba enferma de gravedad. Mi querido hermano y amigo que nos ves a través del internet y nos escuchas a través de la radio, viendo la historia que nos relata el Evangelio de Lucas, podemos ver que Jairo en esta escritura o en esta historia está pasando un tiempo difícil. Hace unos días leía una historia de Jerusalén cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los lleva cautivos hacia Babilonia, y ahí están algunos días. Y todo ese tiempo que ellos se encuentran en Babilonia, mi querido amigo o hermano, que creo que algunos han leído la historia, se dan cuenta de lo que ellos que tuvieron que pasar. Días difíciles para Daniel, que no podía orar, para los 3 hebreos que incluso los metieron en un horno de fuego porque no querían obedecer al rey Nabucodonosor, que los quería poner a adorar una estatua. Y todos esos tiempos que ellos pasaron ahí, nos damos cuenta que eran tiempos difíciles. También viendo la historia en el Nuevo Testamento, vemos también a María, la madre de Jesús, pasando también por tiempos sumamente difíciles. Ella en una historia la podemos ver al frente de una cruz y su hijo siendo crucificado. Tiempos difíciles para María, la madre de Jesús. ¿Y qué hablar de Mesifoset? Mesifoset, un hijo de un príncipe de Israel, hijo de Jonatán. Mesifoset, en una huida que tiene su nodriza con él, Mesifoset se le cae y Mesifoset se vuelve paralítico. Luego su abuelo, que era el rey de Israel, llamado Saúl, y también su padre Jonatán mueren, y Mesifoset queda huérfano y paralítico. Y no solo eso, le tocó en tiempos difíciles que fue a terminar para vivir en Lodebar. Lodebar, mi querido hermano, en hebreo quiere decir un lugar de no palabra, un lugar solo, un lugar donde solamente se iban a vivir aquellas personas a quien a nadie le importaban. Aquellas personas iban a vivir allí, los leprosos, los paralíticos, los lisiados. Allí vivían en aquel lugar donde nadie los visitaba. Tiempos difíciles, parecidos, pero también tienen algo en común estas 3 historias que les acabo de relatar. Y es que en el cautiverio de Babilonia un día Dios se acuerda del pueblo de Jerusalén y Dios manda quitar el cautiverio y Dios los libera y Dios los trae en libertad. En el caso de María, la madre de Jesús, al 3er día que Jesús muere, la madre de Jesús va a la tumba para visitarlo, pero gran noticia de parte de Dios. Jesús ya no está en la tumba, Jesús había resucitado. Los tiempos difíciles para María, la madre de Jesús, habían terminado. ¿Y qué decir de Mesifoset?
Mefiboseth un día se encuentra, ya ha pasado de años, ya no era un adolescente, ya estaba mayor, y un día Dios se acuerda de él y pone en el corazón del rey de estos tiempos, quien era David, y David pregunta si hay alguien, algún familiar de Jonathan, y un hombre que trabaja en el reino de David le dice: Señor, yo soy Siba, yo conozco un hombre que es hijo de Jonathan y vive en Lodebar. Y David, el rey David, movido a misericordia, le dice: ve y dile que el rey le mandó a llamar. Mi querido hermano, mi querido amigo, la historia que acabamos de leer de Jairo no tiene un final diferente. Jairo, quien era un hombre que confiaba y esperaba en Dios, Jairo también va a recibir un milagro. La Biblia dice que cuando Jairo llega a Jesús, en esta escritura cuenta Lucas, que Jesús sigue caminando y Jairo le dice: ve a mi casa porque mi hija está agonizando. Pero en lo que Jesús va camino hacia la casa de Jairo, alguien se le acerca y toca el borde de su vestidura. Una mujer que había estado enferma por 12 años tocó el borde de la vestidura de Jesús y esta mujer fue sana. Pero hay algo impactante en esta historia, que cuando Jesús está atendiendo a aquella mujer que le había tocado y había sido sanada, llega uno de los mensajeros de Jairo y le dice: ya no molestes a Jesús, tu hija ha muerto. Jairo, conmovido, dice: deja que me despida de Jesús, pero Jesús le dice: espera, vamos a tu casa. Cuando Jesús llega con los discípulos y Jairo, entran donde está la niña y Jesús le dice aquella palabra que Dios había preparado para restaurar la vida de aquella niña. Y Jesús le dice en hebreo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y la historia no es diferente. El final es un final hermoso. El final es un final de Dios. Y la niña se levanta, recupera la salud. Mi querido hermano y amigo, en este día es posible que Dios te esté diciendo: el Señor te mandó a llamar, el Rey te mandó a llamar, Jesucristo te mandó a llamar. Sea que ya conozcas la palabra de Dios, sea que ya eres acepto a Jesucristo, pero necesitas una palabra de esperanza, o sea el caso que no conoces de Dios y en este día sientas que el Rey te mandó a llamar. Tal vez estés pasando por un tiempo difícil, tal vez estás diciendo: ya no hay lo que hacer, y estás escuchando en este momento que la respuesta es Dios. En tiempos difíciles solamente Dios puede hacer una diferencia. Y en este día, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu dificultad, déjame decirte que Dios tiene una respuesta. Así como tuvo una respuesta para los que estaban en cautiverio, una respuesta para aquella madre que sufría, una respuesta para Mefiboseth que se encontraba en aquel lugar solo, una respuesta para aquella mujer que había gastado todo durante 12 años y no encontraba un remedio. En este día quiero decir que Dios tiene una respuesta para ti. Ayúdame a hacer una oración ahí donde está y di: Padre, te doy gracias por todo lo que tú has dado, Señor, a mi vida. Pero, Señor, te pido bendición para mi familia.
Y Padre, yo hago una oración especial para aquellos que se encuentran enfermos escuchando este mensaje en este día. Usa de misericordia y gracia, Señor. Tócalos a través de tu poder y habla salud, Señor. Derrama salud sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.